A company man. A company man. Una empresa fabrica dos modelos de reproductores de MP3. Dejemos X representar el número en millones del primer modelo hecho, y dejemos representar el número en millones del segundo modelo hecho. Los ingresos de la compañía pueden modelarse con la ecuación R de X, y primero queremos encontrar las ecuaciones de ingresos marginales que serían la primera orden de derivados parciales. Para encontrar el derivado parcial de R con respecto a X, diferenciamos con respecto a R tratamiento y como constante. El derivado de 140x con respecto a x sería 140 más el derivado de 50 y con respecto a x sería 0 desde que estamos tratando y como una constante, el derivado de 4x cuadrados con respecto a x que sería 8x y luego, el derivado de 2y cuadrado con respecto a x sería 0, y luego, el derivado de y con respecto a x. Eso sería, y ya para el derivado parcial con respecto a, y diferenciaremos con respecto a tu tratamiento x como constante. Y por lo tanto, el derivado de 140x con respecto a, y sería 0 más el derivado de 50 y con respecto a y que sería 50, el derivado de 4x cuadrado con respecto a y sería 0, el derivado de 2y cuadrado con respecto a y que sería 4y y luego, el derivado de y con respecto a y sería, x. Así que aquí está la primera parte de nuestra pregunta. Para la segunda parte podemos lograr ingresos máximos cuando ambos derivados parciales son iguales a 0. Entonces queremos establecer nuestros derivados parciales iguales a 0 y solucionar como sistema de ecuaciones para encontrar los niveles de producción que maximizarán los ingresos. Aquí están los derivados parciales de la primera diapositiva. Aviso cómo los configuro igual a 0. Y ahora solucionaremos este sistema. Para solucionar el sistema use la sustitución. Vamos adelante y resuelve esta primera ecuación aquí para usted. Aviso si agregamos a ambos lados de la ecuación. Podemos escribir esto como y igual 140, 8x. Así que ahora sustituiremos 140, 8x por y en la segunda ecuación. Y luego resuelve para x. Para hacer esta sustitución tenemos 50, 4x la cantidad 140, 8x. Y entonces, x igual 0. Vamos a limpiar a los padres y resuelvamos para x así tenemos 50. Esto sería, 560 más 32x, x igual 0. Tan combinados como términos tenemos menos 510 más 31x igual 0. Agrega 510 a ambos lados, que nos daría 31x igual 510 dividir por 31. Así que el valor exacto de x que maximizaría los ingresos es 510 dividido por el 31. Vamos adelante y escriba que aquí pero también obtenemos una aproximación decimal porque recuerda que esto representa el nivel de producción en millones de reproductores de MP3. So 510 dividido por 31 si rodeamos a 4 lugares decimales esto sería aproximadamente 16.4516. Aviso en este formulario podemos decir que el nivel de producción es aproximadamente 16.4516 millones de iPods para el modelo 1. Y entonces para encontrar el nivel de producción para el segundo modelo, determinaremos y donde y igual 140, 8x el valor exacto de 510 dividido por 31. Así que obtendremos el valor exacto y luego obtenemos una aproximación decimal. Aquí está la aproximación decimal. Si presionamos matemáticas, entrar podemos obtener el valor exacto de 260 dividido por 31. Bien, la aproximación decimal a 4 lugares decimales sería aproximadamente 8.3871.
Tan otra vez, el valor exacto sería 260 dividido por 31, que es lo que debemos entrar, pero para mejor entender esto es aproximadamente 8.3871. Y otra vez, estos son los niveles de producción en millones de iPods. Espero que hayas encontrado esto útil.